Capítulo 78. Entonces, ¿en qué estado se encuentra Italia en 1795? Simplemente no existe. Por supuesto, la península itálica existe como región. Sin embargo, no es un estado unificado, y desde la Edad Media ha permanecido dividida con varios países coexistiendo. A pesar de esto, Francia ha fracasado repetidamente en conquistar el norte de Italia. No es algo de ayer ni hoy. Es algo que se ha intentado desde 1494, durante la época de Carlos VIII, hace 400 años desde el presente. ¿Por qué tenían que fracasar? La casa imperial del Sacro Imperio Romano, los Habsburgo. Ha sido porque esta familia lo ha impedido repetidamente. Incluso ahora, cuando la revolución ha estallado, sigue siendo así. El Sacro Imperio Romano, una unión de principados representada por los Habsburgo. El conjunto de territorios directamente gobernados por los Habsburgo se conoce colectivamente como Austria. Actualmente, el comandante en jefe del ejército del Rin en el frente austriaco es el veterano Wurmser. Wissembourg, cuartel general imperial del Rin. Allí, el comandante en jefe, Dagobert von Wurmser, exclamó de repente: ¿Qué? ¿Quién viene? Francia viene. No es que Wurmser estuviera particularmente sorprendido. Es porque está sordo. Ya con 71 años, es un veterano que ha luchado durante mucho tiempo contra los otomanos, Prusia y Rusia. Especialmente durante la Guerra de Sucesión Bávara, se hizo famoso como protector del imperio al derrotar al ejército prusiano. Incluso este valiente veterano que recorría los campos de batalla, ahora ha envejecido y su audición ha disminuido. El coronel Johann von Klenau, su ayudante, gritó con voz fuerte: Sí, el gobierno francés ha cambiado de nuevo. El nuevo gobierno ha declarado guerra total. Dicen que van a invadir por el frente italiano. ¿Han cambiado de nuevo? Bueno, nuestro emperador también ha cambiado ya 3 veces. ¿Pero por qué vienen por Italia? La zona de Lombardía estaba bien y les gustaba. Por supuesto, el frente principal es el Rin, señor. Ese lado es auxiliar. Pero aún así parece que superan los 40.000. El emperador actual del Sacro Imperio Romano es Francisco II. Es el hermano mayor de la famosa María Antonieta y sobrino de José II. José II murió en 1790 por problemas de salud, cuando la Revolución Francesa estaba en pleno desarrollo. A la edad de 49 años, murió relativamente joven. No tuvo hijos, ya que su esposa e hija murieron sucesivamente de viruela. Aunque fue un emperador músico que una vez descubrió a Mozart, era torpe en la guerra. Afortunadamente, murió antes de que comenzaran las guerras revolucionarias. Después, su hermano Leopoldo lo sucedió, pero murió por enfermedad 2 años después. 3 años después, ahora el joven emperador Francisco II, de apenas 27 años, es el actual poder supremo del imperio. Era sobrino de María Antonieta y también primo de María Teresa. Estos frecuentes cambios de emperador durante el inicio de la revolución son una de las razones por las que Austria no pudo triunfar. Pero ahora es diferente. El emperador es joven y, aunque carece de experiencia, gobernará de manera estable. Además, los miembros de la familia imperial con experiencia militar, como el archiduque Carlos, hermano del emperador, están al mando del área militar. De hecho, Wurmser fue recomendado por el archiduque Carlos. Por lo tanto, Austria también se está preparando para una contraofensiva en toda regla. Aunque sordo, Wurmser, el veterano con visión estratégica, se acarició el bigote. 40.000. Habrá que investigarlo con más precisión. Por cierto, aún no hay noticias del reino de Cerdeña. Cuando el comandante en jefe estaba a punto de hablar consigo mismo, un general que había venido para despedirse preguntó al ayudante: ¿por qué el comandante menciona de repente el reino de Cerdeña, coronel Klenau? Ah, comandante Beaulieu. ¿Es su primera vez en el ejército del frente italiano? Para que Francia llegue a nuestro lado, naturalmente debe pasar por el reino de Cerdeña, ¿no? Como no hay petición de refuerzos, está hablando consigo mismo. Ya veo. Realmente lo interpreta muy bien. Jean-Pierre de Beaulieu, el comandante que ahora se dirige a su nuevo puesto. Su destino es comandante del Ejército de Defensa de Lombardía. Su misión es defender el Ducado de Milán, territorio austriaco, es decir, la región de Lombardía. Originalmente, Beaulieu destacó en Flandes. Derrotó al duque de Biron y ejecutó bastante bien la defensa de Flandes. Sin embargo, cuando Flandes finalmente fue conquistada, Beaulieu fue temporalmente destituido. Luego fue llamado al Ejército de Lombardía. Iba con la sensación de que descansaría de las intensas batallas que se habían librado en Flandes. Como dijo Wurmser, hasta ahora no había habido ningún problema en Italia. De hecho, todavía piensa lo mismo. El coronel Klenau también respondió con una sonrisa, sin mucha tensión.
Como he servido al general Wurmser desde el inicio de la Guerra Francesa, ahora que ha sufrido tanto en el Rin, debería ser tiempo de descansar. Aunque quizás tenga que luchar de nuevo, comandante. Beaulieu asintió. Originalmente, el comandante supremo de las fuerzas del Sacro Imperio Romano en el norte de Italia es el comandante de Lombardía. Si el ejército francés realmente invade, será Beaulieu quien les haga frente. Pero, ¿realmente el ejército francés haría una invasión tan imprudente de Italia? Ya hay intensas batallas comenzando en el Rin y Flandes. No deberían tener recursos ni tropas para invertir en el frente italiano. En ese momento, el veterano sordo del ejército austriaco, Wurmser, gritó: «Génova». «¿Perdón? No, comandante. ¿Qué quiere decir?» «Allí, en Lombardía está Sebotendorf, ¿no? Dile que tenga cuidado. Y también al conde Argenteau. Prepara las cartas inmediatamente, Klenau». De repente, mientras gritaba los nombres de los generales austriacos del norte de Italia, la mirada de Wurmser se dirigió hacia su ayudante. Beaulieu, que estaba junto al ayudante Klenau, accidentalmente cruzó miradas con Wurmser. Beaulieu respondió impulsivamente lo que sabía. El conde Argenteau es el amigo que destacó en el asedio de Belgrado. Es un tipo valiente, cumplirá bien las órdenes. Wurmser asintió mientras se acariciaba el bigote blanco. Sí, existe la posibilidad de que el objetivo de los franceses sea Génova. Pero, ahí, ¿quién eres? Parece que también su memoria ha empeorado con la edad. Dudando ligeramente de si su juicio sería confiable, Beaulieu hizo el saludo militar. Después de todo, Wurmser es claramente el superior de Beaulieu. «Yo soy Beaulieu, el nuevo comandante de Lombardía, señor». «Ah, sí. ¿Vas tú como responsable de esa zona? Deberás conducir y hacer avanzar las tropas hacia el frente de Cerdeña». «¿Qué? Comandante en jefe, ¿qué quiere decir tan repentinamente?» Aunque no reconocía su cara, Wurmser parecía conocer su nombre, pues dio instrucciones precisas. Sin embargo, Beaulieu frunció el ceño. El reino de Cerdeña-Piamonte. Aunque lleva el nombre de la isla como título del reino, en realidad su capital está en la región del Piamonte, en Turín. Aunque está justo al lado de Lombardía, es claramente un país independiente. La Casa de Saboya, o Savoie en francés, es una dinastía que ha existido durante casi 400 años. Esto significa que es difícil para Austria enviar tropas allí arbitrariamente. Pero Wurmser chasqueó la lengua y presionó a Beaulieu. ¿Por qué te haces el que no sabe? Aprovechar esta oportunidad para poner al reino de Cerdeña bajo la influencia de nuestro Sacro Imperio Romano. ¿No es ese el objetivo de su majestad el emperador? En mi opinión, es muy probable que el ataque de Francia sea falso. A lo sumo apuntarán a la República de Génova. Por lo tanto, de repente, los ojos de Wurmser se abrieron. Con el pretexto de la defensa, tú ocuparás Cerdeña. ¿No somos acaso parte de la Alianza Antifrancesa? La Alianza Antifrancesa. Es decir, una coalición militar de países aliados contra Francia. El reino de Cerdeña también odia la revolución y se unió a esta alianza por temor a la invasión francesa. El plan de Wurmser es aprovechar esta situación para extender su influencia hasta Cerdeña. Especialmente ahora que Francia realmente no tiene recursos para iniciar una expedición a Italia. Beaulieu asintió y luego volvió a inclinar la cabeza con duda. ¿Y qué hacemos si Francia realmente viene? Entonces Wurmser chasqueó la lengua. ¿Por qué crees que te digo que envíes primero a Argenteau? TSK, un tipo con buen oído que no entiende lo que se le dice. Solo entonces Beaulieu comprendió la estrategia de Wurmser. Esto es como un juego de ajedrez. Se mueven las piezas, pero no con un solo propósito. Si el ejército francés no se mueve, se intimida al reino de Cerdeña. Pero si el ejército francés realmente se mueve, pueden adelantarse a la defensa. Hacia la dirección de Génova. Ya veo, entendido, comandante en jefe. De repente, Wurmser sonrió con una expresión astuta como la de un zorro. Hazlo bien. Si no, tendré que ir yo mismo hasta allá. En la península itálica donde Italia no existe. Allí se estaba levantando el telón del choque entre Francia y Austria. En realidad, el cuerpo del ejército francés en Italia no tiene ningún interés en Génova. Al menos no por ahora. Justo enfrente tenemos el reino de Cerdeña-Piamonte. Detrás está el Ducado de Milán, y luego la República de Venecia. En el centro están el Gran Ducado de Toscana, el Ducado de Parma y los Estados Pontificios. Todos son enemigos de la República. También son países bajo la influencia de la Alianza Antifrancesa, especialmente del Sacro Imperio Romano. Cuartel General Italiano, Niza. Antes de preparar la marcha, comenzó el briefing operativo. Massena,
que había estado en Niza bastante tiempo, está explicando la situación actual. Señalando el mapa de Italia colgado en la pared con su bastón de mando, Massena torció la boca. Todo esto es prácticamente una sola gran fuerza, comandante. La alianza antifrancesa. Es una situación de emergencia donde casi toda Europa, excepto Rusia, está atacando a Francia. Esta temible estructura se aplica igualmente a Italia. Francia no tiene ni un solo aliado en Italia. Sin embargo, Napoleón, mirando el mapa, negó firmemente con la cabeza. Te equivocas, general Massena. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Conoces Italia? Dirigiéndose a Massena, que había sido tomado por sorpresa, Napoleón se acercó a grandes pasos y señaló el mapa. El italiano es mi lengua materna. Mi hermano estudió en Pisa. Te lo digo basándome en esa experiencia. Italia no es una sola. Además, el ejército austriaco tampoco puede moverse como uno solo. Justo ahora. De repente, el dedo de Napoleón señala Niza, justo enfrente. Aquí, ¿crees que el reino de Cerdeña y el ducado de Milán se moverán como uno solo? Actualmente, Italia está dividida entre la esfera de influencia del Sacro Imperio Romano y el reino de Sicilia, gobernado por la Casa de Borbón en el sur de Italia. Además, la esfera de influencia del Sacro Imperio Romano en el norte de Italia tampoco es una sola entidad. Cerdeña-Piamonte en el oeste, Lombardía en el centro, la República de Venecia en el este. Y como acaba de mencionar Massena, también hay ciudades-estado y pequeños principados. ¿Alianza antifrancesa? ¿Esfera de influencia del Sacro Imperio Romano? ¿Enemigos de la República? Todo parece ser uno solo, pero es diferente. Especialmente los primeros oponentes con los que el cuerpo del ejército francés en Italia debe chocar. El reino de Cerdeña y el ducado de Milán son particularmente así. Napoleón explicó con una sonrisa confiada. Absolutamente no. Estos dos se llevan muy mal. Se puede saber estudiando la historia. La historia. Sí. El reino de Cerdeña perdió Sicilia ante Austria durante la Guerra de Sucesión Española. A cambio, recibió la isla de Cerdeña. En el siglo XVIII, Europa libró innumerables guerras aunque no hubo una guerra total. La Guerra de Sucesión Española, la Guerra de los 7 Años, la Guerra de Sucesión Bávara. En aquel entonces, el reino de Cerdeña, que era el ducado de Saboya, perdió Sicilia que había ganado en la guerra. A cambio, obtuvo la isla de Cerdeña y un título real solo de nombre. Por eso, el reino de Cerdeña tiene una relación peculiar con Austria. Por supuesto, ahora parece estar del lado de Austria. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo común, Francia. Si Austria no estuviera, el reino de Cerdeña caería bajo la influencia de Francia, país fronterizo. Especialmente ahora que ha comenzado la revolución. Como todos los países europeos, el reino de Cerdeña también sufre el riesgo de una rebelión popular. Una república, un país donde el pueblo gobierna directamente después de matar al rey. Es una ideología que puede hacer hervir a cualquier ciudadano. Sin embargo, la alianza entre Cerdeña y Austria no es en absoluto sólida. Como cuando Inglaterra tomó y luego abandonó la mano de Prusia durante la Guerra de los 7 Años. Pero en situaciones de crisis, los aliados se traicionan fácilmente entre sí. Es una lección histórica. Por lo tanto, Napoleón fue señalando uno por uno los países italianos en el mapa. Uno por uno, y otro más. Solo hay que derrotarlos por separado. Turín, la capital de Cerdeña, Milán del Ducado de Milán, y Venecia. Y Roma al sur. Pero no se detiene. De repente, la mano de Napoleón se detuvo en un lugar. Nápoles, aún un reino gobernado por una rama de la Casa de Borbón. Esa es la esencia de mi estrategia. Todos contuvieron la respiración. ¿Hasta dónde pretendía llegar este hombre? De hecho, probablemente aún no tenía experiencia en dirigir una guerra a gran escala. Entonces Napoleón chasqueó la lengua. El problema es que para hacer esto necesitamos un ataque rápido. ¿Un ataque rápido? Sí, Massena. No debemos dar tiempo al enemigo para prepararse. Debemos haber avanzado antes de que se den cuenta. De repente, Napoleón miró a Massena y a todos los comandantes de división y ayudantes del cuartel general. La velocidad. Es el alfa y omega del éxito de esta expedición. Esta es la tarea central de la expedición italiana según Napoleón. Ahora, en el cuartel general italiano también hay un hombre que considera que la velocidad es su vocación. Un ataque rápido. Esto es para lo que debo actuar yo. No ese mocoso. Se oyeron gritos desde fuera del barracón del recién establecido cuartel general del Regimiento Especial de Correos del Cuerpo Italiano. Era Murat, capitán del 13º Regimiento de Cazadores de los Pirineos.
Aunque Napoleón lo había dejado a cargo de Eugene hace poco, todavía no obedece ni una sola orden. Jeje, esta es por fin la oportunidad para que el gran Murat logre méritos. No en ese rincón de los Pirineos, sino hacia Roma, el centro del mundo. Nadie podía detener a Murat, que estaba alborotando emocionado. Eugene, que hasta entonces estaba ocupado con el papeleo de la nueva organización de la unidad, esbozó una sonrisa amarga. Aunque Napoleón lo había enviado para controlarlo, no se le ocurría nada por el momento. De todos modos, ¿no podría controlarlo una vez que comenzara la batalla? Necesito quebrar su espíritu. Debería hacerlo pasar hambre de verdad. Entonces Hippolyte, que venía arrastrando documentos de organización militar, chasqueó la lengua. Más que hacerlo pasar hambre, un tipo con tanto espíritu se calmaría rápidamente si lo subiéramos a un barco. ¡Qué lástima! ¿Qué? No, piensa en cuando fuimos al Atlántico. Incluso los marineros más rudos perdían el control cuando venía una tormenta en el mar, ¿no? Y eso que los marineros son mucho más rudos que tipos como él. Entonces recordaron cómo Marceau, Tournier e Hippolyte no pudieron mantenerse firmes en el barco. Además, hay muchos puertos en esta zona. Incluso Niza, aunque no es un gran puerto, resulta que es un puerto. De repente, mientras consideraba seriamente la idea de alquilar un barco y hundirlo, Eugene se levantó de golpe. «Espera». La mirada de Eugene se dirigió hacia el mapa en un lado del barracón. Si la situación es así ahora. ¿Qué? Podría ser matar 2 pájaros de un tiro, no, 3 pájaros de un tiro. El mapa muestra toda Francia. Italia, donde pronto se librarán batallas, el frente del Rin donde ya hay combates, y Flandes, donde ha comenzado la ofensiva general para conquistar los Países Bajos. Sin embargo, la mirada de Eugene no estaba fija en Italia. Era Flandes. En ese momento, Eugene se volvió hacia Tournier. «Capitán Tournier, envía al sargento Armand a París inmediatamente». «¿Qué?» «Pero, acaba de regresar de París. Además, pronto debemos enviarlo a Toulon como reclutador». «Hay algo más urgente. Enviaremos a otro a Toulon». «Ah, Chauvin sería bueno». Ante la repentina orden de Eugene, el ayudante Hippolyte inclinó la cabeza y preguntó: «¿De qué se trata?» Eugene se apresuró a explicar a Hippolyte. «Necesitamos averiguar la situación en Flandes. Podríamos necesitar usar la armada». «¿Por qué?» «Si el ejército británico concentra todas sus fuerzas en Flandes». Al pensar en barcos, se le ocurrió algo. En la historia original, Francia también lanza una ofensiva general contra los Países Bajos. Inglaterra, como país aliado, envía una gran flota para salvar a los Países Bajos. Aunque los Países Bajos son derrotados antes de que puedan desembarcar apropiadamente, Inglaterra da lo mejor de sí. Pero una flota es costosa, e Inglaterra aún no se ha embarcado en la llamada guerra total. Operar una flota a gran escala es abrumador incluso para un solo lugar. Entonces, cuando concentren la flota en el Mar del Norte hacia los Países Bajos, ¿qué pasará con el Mediterráneo? La mirada de Eugene volvió al mapa, hacia el sur de Niza. Córcega podría quedar vacía. Córcega, la tierra natal de Napoleón. Un lugar que pertenece a la civilización italiana, pero no es Italia. Una isla aislada que era como un símbolo de la Italia dividida. También es un punto estratégico naval para obtener el control del Mediterráneo occidental. Si ese lugar queda vacío, podemos tomar Córcega, domar a Murat, y además. Los ojos de Eugene brillaron. Podemos engañar completamente a Austria. Esos son los 3 pájaros de un tiro que Eugene tenía en mente. Capítulo 79. En tiempos de guerra, no solo los soldados luchan. Vaya, así vestidos todos parecen tropas de élite. Ja ja ja. Pierre Collo, el director del Banque Marseille, soltó una carcajada. Los 3.000 uniformes y rifles que había traído hasta el puerto militar de Toulon finalmente encontraron su utilidad. Pali, siendo técnico, solo debe fabricar, y Eugene, como líder del cartel, solo debe dar órdenes. Pero Collo, el ejecutivo real, tenía que encargarse de diversos asuntos como los salarios de los técnicos, el almacenamiento seguro y el transporte rápido. Febrero del año 1795. Un logro verdaderamente alcanzado apenas 5 meses después de que se decidiera la expedición a Italia. Frente a los soldados que acababan de equiparse y completar su entrenamiento básico, un suboficial se cuadró. Nicolas Chauvin, un hombre que una vez estuvo a punto de morir en esta plaza de Toulon. Gracias a usted tenemos todo el armamento, Monsieur Collo. Se lo informaré bien al coronel Eugene. Jeje, sargento Chauvin. Yo solo ayudo en lo que hace nuestro patrón. Ah, asegúrate de decir esto, que nuestro banco está invirtiendo hasta el último centavo de su capital actual en esta expedición. Sí,
definitivamente lo transmitiré. Que el Banque Marseille está apoyando exhaustivamente a la fuerza expedicionaria. Sin embargo, Collo negó con la cabeza seriamente y dijo: no, no es solo eso. El dinero que hemos invertido es exactamente 3 millones de libras. Si esta expedición falla, nuestro banco quiebra. Ya han vertido no solo el capital, sino también todos los fondos ganados en los últimos 2 años. Todo es una apuesta bajo la premisa de que la expedición será exitosa. ¿Qué pasaría si fallara o si las cosas se estancaran? Collo sintió un escalofrío mientras miraba a los 1000 reclutas y los carros de suministros que partirían con ellos. Todo eso es dinero. Más aún, son libros de crédito por los que Collo debe responder. En ese momento, una voz serena se escuchó detrás de Collo. Es inevitable ya que todo se está pagando a crédito. No es así. Un hombre de piel oscura pero cabello blanco, Brueys. Collo saludó alegremente a Brueys. Como el contrabando de Brueys y el banco de Collo son socios en los negocios del cartel, han desarrollado bastante amistad. Oh, capitán Brueys. ¿Hace tiempo que no nos vemos? ¿Qué lo trae por aquí? También fuimos convocados. ¿Convocados? No me diga que para la fuerza expedicionaria a Italia. Brueys asintió solemnemente mientras miraba al joven Collo. Así es. Una convocatoria directa del patrón. Al parecer, planea usar los barcos de contrabando. Collo también vio a otro joven que había venido junto con Brueys. Es un nuevo capitán que últimamente siempre realiza operaciones de contrabando con Brueys. Esto significa que la flota de contrabando de Brueys, que está actualmente operando en primera línea, se detendrá. De repente, ante esta vertiginosa sensación, Collo volvió a estremecerse. Eso es un problema. El contrabando es nuestra principal fuente de ingresos para el cartel B.A. Warnais. He oído que la fábrica de armamento funciona las 24 horas. Todo es a crédito, a crédito. Además, hasta ahora estaba bien, pero el futuro es más problemático. El salario de los técnicos no es a crédito. Es cierto que los artesanos especializados mantienen la fábrica de armamento funcionando arduamente. Uniformes, rifles, botas militares, pólvora, municiones. Nada sale gratis. Francia, que aún no ha iniciado su revolución industrial, debe reunir personas para producir todo. Y todo eso es dinero. Los intendentes del general Bonaparte dicen que la expedición continuará al menos 3 meses. Hasta entonces, debemos suministrar materiales para un ejército de al menos 40.000 hombres. Es una tarea difícil incluso para el cartel B.A. Warnais, especialmente para el Banque Marseille, a pesar de haber acumulado bastante capital. La guerra requiere tal cantidad inmensa de fondos. No es casualidad que la antigua Casa Real francesa quebrara por librar guerras. Justo cuando las expresiones de Collo y Brueys se tornaban sombrías, alguien gritó desde la dirección de los carros de suministros. Era el joven intendente del Cuerpo de Italia. Vaya. La mercancía es excelente. Revisión completada. Nos la llevaremos bien, Monsieur Collo. Oh, sí, Monsieur Albert Permon. Asegúrese de volver victorioso. Eso depende del general Bonaparte. Ja ja. Mientras saludaba a Permon, quien se alejaba alegremente conduciendo el carro, Collo volvió a suspirar. Mire, todos esos uniformes, botas militares, mosquetes y pólvora. Todo a crédito. Aunque la pólvora venga de fábricas estatales, el resto debemos proporcionarlo nosotros. Así realmente vamos a quebrar. Entonces Brueys preguntó. ¿Y las provisiones? No, también tenemos que encargarnos de eso. El Cuerpo de Italia probablemente no tenga otros lugares para obtener provisiones. Tal vez nos llamen por eso. Ciertamente, con barcos de contrabando se podrían suministrar provisiones por la costa. Aunque, por supuesto, se necesitaría una fuente de suministros. Sintiendo que el trabajo aumentaba nuevamente, Collo chasqueó la lengua. A este paso, tendremos que barrer con todo el trigo de la zona. Ay, esta expedición debe ganar absolutamente. Asegúrese de decírselo al patrón. Por supuesto, si ganan todo estará bien. No es casualidad que Napoleón hablara de una Italia llena de tesoros. Sin duda, Italia ha sido el centro del comercio mediterráneo durante siglos y es una tierra que ha acumulado inmensas riquezas. Si la expedición tiene éxito, todo eso podría pertenecer a los conquistadores. Sin embargo, todo esto es prácticamente una apuesta. Una apuesta donde apostando todo, si ganas lo obtienes todo, pero si pierdes lo pierdes todo. Igual que la revolución. Entonces Brueys respondió con una sonrisa serena y tono confiado. Así es. Pero,
¿Cuándo hemos visto a nuestro patrón hacer una apuesta que no pudiera ganar? Collo también sonrió levemente. Siempre ha sido así. Por supuesto, ni Bruce ni Collo sabían aún qué tipo de apuesta les esperaba. En realidad, Eugene está preparando otra apuesta. Las apuestas siempre necesitan cartas. Y una de las cartas que Eugene está preparando sigue muy activa hoy. Es Murat, el apasionado jinete. Jamás obedeceré órdenes de un mocoso. No pienses en darme órdenes. ¿Entendido? Jinete juvenil o lo que seas. Ahora, Murat ha llegado hasta la oficina de Eugene, agitado y gritando. El cuerpo de Italia finalmente ha llegado a la víspera de su partida. Por eso parece que Murat también está nervioso. Eugene, que estaba revisando los planes finales antes de la movilización, miró de reojo a Murat y sonrió levemente. Probablemente teme que Eugene dé alguna orden de carga. Hippolyte silbó. Vaya, qué energía. Y eso que pronto partiremos. Por otro lado, Tournier, que estaba de pie detrás de Eugene como guardaespaldas, frunció el ceño. Entonces Murat retrocedió sobresaltado. Era porque Tournier, además de ser muy alto, era más musculoso que Murat y parecía un poco intimidante. Sí, si me amenazas, es un duelo. HMPH. Viendo a Murat retroceder discretamente, Tournier preguntó en voz baja. ¿Lo golpeo? Podrías ganarle. Aunque tenga buena apariencia, parece que no sabe pelear. Yo, aunque no lo parezca, soy un guerrero veterano que ha viajado entre Vendée, Marsella y París, mi coronel. Eugene negó con la cabeza y preguntó. Déjalo. Por cierto, ha vuelto Nicolas Chauvin. Nicolas Chauvin, el soldado reclutado forzosamente gracias a que Eugene y Napoleón le salvaron la vida en Toulon. Ante las palabras de Eugene, Tournier asintió. Al mismo tiempo, Armand, que acababa de regresar de París, salió corriendo en posición de firmes y trajo a Chauvin. El soldado que acababa de regresar de Toulon, Chauvin, se cuadró enérgicamente frente a Eugene. Suboficial Chauvin. Me presento. Bienvenido, sargento Chauvin. Los soldados de Toulon también están todos organizados. Sí. Los soldados de la compañía especial existente son ahora suboficiales, y los nuevos soldados de Toulon son soldados rasos. Actualmente están en entrenamiento de formación. Entrenamiento de formación, es decir, entrenamiento para alinearse en formación. Este entrenamiento se introdujo formalmente en los ejércitos europeos desde el siglo XVI. Aunque para un civil pueda parecer innecesario, es el método más sencillo para convertir a una persona común en soldado. Es porque hace que todos realicen la misma acción ante una sola orden. Es similar a las marchas, trotes y entrenamientos de guerrilla en la historia moderna original. Eugene asintió y luego ladeó la cabeza. Entonces, Bruce. En ese momento, alguien más entró a la oficina. Acabo de llegar, patrón. Era Bruce, el capitán de la flota de contrabando Beauharnais. Sin embargo, junto a Bruce había un joven que parecía demasiado joven. Eugene ladeó la cabeza y preguntó. Veo un rostro desconocido. ¿Su nombre? De inmediato, el joven se cuadró y gritó. Buenos días. Soy Robert Surcouf. He oído mucho de usted por mi primo. Murat, que observaba la escena atónito, frunció el ceño sorprendido. ¿Qué le pasa? Se tragó un megáfono. Eugene también se sorprendió un poco. No por el volumen, sino por el nombre Robert Surcouf. Es el hombre que originalmente llegaría a liderar la principal flota corsaria de Francia. Después de observar silenciosamente a Robert, Eugene sonrió. Bienvenido. Nicolás fue a Flandes. Sí, así es. Me retrasé escoltando a Madame Désirée Ossu. Puedes bajar la voz. Sin embargo, usa ese volumen en la próxima batalla. En ese momento, Bruce preguntó sorprendido. ¿Qué quiere decir con próxima batalla, patrón? No me diga que son órdenes de participar en la expedición a Italia. Mitad cierto, mitad falso, almirante Bruce. Almirante. Cuando Eugene chasqueó los dedos, Hippolyte sonrió y sacó una carta de su pecho. ¡Zas! Los ojos de Bruce, que recibió la carta, se agrandaron. Esto es el nombramiento de París. Nuevo almirante de la flota del Mediterráneo, François de Bruce. Al almirante, yo no tengo las cualificaciones. En ese momento, se escuchó una voz melodiosa. Las tiene, más que suficientes. Esta vez incluso el irrespetuoso Murat se puso en posición de firmes. Era porque había entrado el comandante del cuerpo de Italia francés, Napoleón. Junto con sus habituales acompañantes Junot y Marmont,
El general de división Massena también sonreía detrás de ellos. Brueys, confundido, saludó mirando a Napoleón. «Ah, buenos días, comandante Bonaparte. He oído mucho de usted, almirante. Soy Bonaparte, quien dirigirá la expedición a Italia. Espero que me ayude con la operación de distracción». Operación de distracción. Eugene entregó otra carta traída por Tournier. Es un telegrama urgente del regimiento postal bajo el Comando de Seguridad de París. Son noticias de Flandes. Parece que Inglaterra está concentrando sus fuerzas navales en Holanda. Esto fue el resultado de la ofensiva de Osu en Flandes. Holanda estaba en peligro. Para Inglaterra, significaba que podría perder a un aliado, socio financiero y punto de desembarco marítimo. Como resultado, estaban movilizando toda su flota del Mediterráneo hacia Flandes. Incluso para Inglaterra, es difícil operar múltiples flotas a gran escala. Cuando Brueys, comprendiendo el significado de estas palabras, estaba a punto de abrir la boca, Eugene dijo: «Eso significa que Córcega quedará vacía. Nos han subestimado demasiado. Tenían la flota, pero no oficiales navales para operarla. Sin embargo, ahora los tenemos». Eugene, con los ojos brillantes, ordenó a Brueys: «Puede usar a todos los marineros del cartel Beauharnais, almirante, incluyendo al capitán Robert Surcouf aquí presente». Para este preciso momento había traído a Brueys desde Toulon. En la historia original, Córcega también fue reconquistada alrededor de la expedición italiana de Napoleón. Pero ahora, gracias a la gran ofensiva en Flandes, la oportunidad había llegado antes que en la historia original. Especialmente efectivo fue que la flota mediterránea de Toulon permaneciera intacta. Incluso los oficiales navales de origen noble bajo el mando de Brueys. Sin embargo, esto significaba la suspensión total de las operaciones de contrabando del cartel Beauharnais. Realmente lo ha apostado todo en esta expedición, patrón. Llámeme coronel. No, para mí siempre será patrón. Brueys declaró con rostro sereno pero decidido. Pondré Córcega en manos del comandante y del patrón. Si Córcega era conquistada, el control del Mediterráneo occidental volvería parcialmente a Francia. Especialmente, durante el ataque a Italia, la posibilidad de que llegaran refuerzos británicos se reduciría drásticamente. Napoleón sonrió muy satisfecho. En ese momento, Eugene se dirigió a Napoleón, compartiendo algo que acababa de ocurrírsele. «Ah, comandante. En el viaje a Córcega, ¿podría permitir que uno de mis subordinados se una al barco de reconocimiento?» Haz lo que quieras como comandante del regimiento. Pero, ¿quién? Ahí, ese potro salvaje que no obedece mis órdenes sería perfecto. Las miradas de Eugene y Napoleón se dirigieron hacia un rincón del cuartel, justo donde estaba Murat. Murat, que hasta entonces mantenía la posición de firmes por la presencia de Napoleón, abrió los ojos de par en par y gritó: «Espera, ¿por qué yo? Soy un húsar, no un marinero». Ciertamente, los húsares son caballería, y la caballería detesta enormemente salir al mar. Sin embargo, en este lugar había dos hombres que consideraban los barcos como su vocación. Entre ellos, había uno joven que, como Murat, era impetuoso y no contenía su ira, un excontrabandista. No era Robert, sino Massena. Marinero, qué manera tan dura de hablar. Los marineros también son hombres de mar que arriesgan sus vidas en el océano. No, no es eso. ¿Por qué yo tengo que ir en barco? Si el comandante lo ordena, obedece sin rechistar. Massena pateó fuertemente el estómago de Murat. Murat, recibiendo el golpe inesperado, se tambaleó y cayó. Massena levantó las cejas y se encogió de hombros. De repente, su mirada se dirigió hacia Brueys y Robert. «Bueno, lo he dejado más fácil de llevar». Brueys esbozó una sonrisa amarga, pero Robert, acostumbrado a este tipo de situaciones, solo rió entre dientes. A finales del siglo XVIII, tanto en la marina como en los barcos de contrabando, los marineros eran muy rudos. Después de todo, si había un motín en el barco, todos podían morir. Napoleón se encogió de hombros. Massena también sabe dar buenos golpes. Domaremos al potro salvaje en el barco y lo haremos volver. Al menos hasta la primera batalla contra el ejército austriaco. Hazlo así. Podrás cumplir con el cronograma. Eugene, en lugar de responder, miró a Brueys. Por supuesto, patrón. Y comandante. Brueys lo afirmó. Ganasen o perdiesen, devolverían al potro salvaje. Entonces, ¿cuál era la verdadera jugada que Eugene tenía en mente? La movilización de la flota del Mediterráneo es un engaño. En la oscura noche, en la víspera de la partida, los generales de alto rango se reunieron en el cuartel general italiano.
Massena, Augereau, Serurier. Y Napoleón sentado en la posición principal. El encargado del briefing era Eugene. Eugene sonrió mirando a Massena, cuyos ojos se habían agrandado, y dijo: «Así es. Está bien si conquistamos Córcega, y no importa si no lo logramos. Con Brueys al mando, es improbable que perdamos la flota del Mediterráneo. Parece ser una persona prudente. Pero si la conquista no tiene éxito, ¿de qué sirve? Hará que los enemigos se confundan. General de división Massena, permítame hacerle una pregunta». De repente, Eugene dirigió sus palabras a Massena, pero su mirada a Napoleón, y preguntó: «Originalmente, ¿a quién pertenece Córcega?». En ese momento, Napoleón habló primero. «Me gustaría decir que es tierra de los corsos, pero esa no es la respuesta. Génova». «Exacto. Es un país neutral. Si ocupamos Córcega, la costa de Génova quedará a la vista». «Ya veo. Originalmente, Córcega era territorio de Génova. El llamado movimiento de independencia corso fue contra Génova, no contra Francia. Simplemente pasó a Francia porque Génova no podía manejarlo. ¿Qué significa esto? Significa que Génova y Córcega están muy cerca. Si Córcega cae en manos francesas, la zona marítima de Génova quedará bajo el alcance de la flota francesa. Significa que el control del mar de la costa occidental italiana pasará a Francia. Todos malinterpretarán los movimientos del cuerpo de Italia. Pensarán que van hacia Génova». Eugene asintió. «Exactamente esto. Una operación de engaño para atacar Génova». De repente, el bastón de mando de Eugene señaló el mapa de Italia. «Y nosotros atacaremos directamente Cerdeña. Ni Génova, ni la isla de Cerdeña, sino el reino de Cerdeña. Ese es el verdadero objetivo del cuerpo de Italia de Napoleón». Capítulo 80. Incluso en 1795, cuando se acercaba el siglo XIX, la navegación invernal seguía siendo algo que los marineros querían evitar. Sin embargo, había una serie de barcos navegando en el Mediterráneo occidental, en la costa oeste de Italia, en el mar Tirreno. Su altura superaba la de un edificio de 3 pisos, con los mástiles bajados y anclados en el mar, en medio del constante balanceo por las violentas olas. Los capitanes se reunieron en el buque insignia central, el Eugene. El capitán del buque insignia y comandante de esta flota, el almirante François de Brueys, tomó la palabra. «Bien, antes de entrar, repasemos una vez más los puntos clave de esta operación». El comandante de la flota de Tolón, Pierre Martin. Pierre Charles Villeneuve, veterano de la Guerra de Independencia Americana. Luc Casabianca, un corso que como Napoleón eligió la marina en lugar del ejército. Todos ellos se habían unido a la revolución, fueron capturados en Tolón, liberados y ahora se habían unido a esta flota. En particular, Martin y Casabianca habían sido miembros del cartel Eugene. Martín habló con confianza. «La ocupación de Córcega. Antes de eso. Es una operación de distracción para la campaña italiana y asegurar el control marítimo previo». Cuando Villeneuve interrumpió, Brueys negó con la cabeza. «Incluso antes de eso, capitanes, díganme el verdadero significado de nuestro movimiento». Mientras todos se miraban entre sí, un joven capitán al final habló. «Venganza». Robert Surcouf, un hombre que regresó para encontrar el mundo patas arriba después de dedicarse al contrabando en el Océano Índico. Para adaptarse al nuevo mundo, siguió a su hermano y se unió al cartel Beauharnais. Allí arriesgó su vida realizando contrabando en Italia. Ahora, a principios de sus 20 años, se encontraba aquí como capitán de un navío de línea. Surcouf, el más rudo entre los rudos marineros, un excontrabandista, exclamó: «No sé mucho sobre la situación anterior en el Mediterráneo, pero sé una cosa. La humillación que sufrimos los franceses en Tolón. Ah, es horrible solo pensarlo. Maldita sea, ni siquiera era un rebelde, pero fui capturado y humillado por el ejército revolucionario por un malentendido». Ante estas palabras, Villeneuve y Casabianca apretaron los dientes y gritaron. Incluso consideraron huir a Inglaterra debido a la desconfianza del gobierno revolucionario. Se quedaron porque Brueys se había establecido aquí como un respaldo sólido. Como figura clave del cartel Beauharnais, la compañía comercial emergente más exitosa durante la revolución. Pero la humillación permanecía en la memoria. De repente, Surcouf agitó su puño. «Todo esto es culpa de los ingleses». Justo cuando los capitanes iban a asentir, Brueys sacó su reloj de bolsillo. Clic. Un regalo reciente de Eugene. Un reloj hecho como pasatiempo por Samuel Pauli, el mejor técnico del cartel Beauharnais. No era tan elegante como el reloj real de Eugene, pero era preciso. Lo suficientemente preciso como para medir el tiempo incluso en este mar húmedo. Brueys verificó la hora y asintió.
Sí, es hora. La mirada de Brueys se dirigió nuevamente a los capitanes. Todos tienen razón. El objetivo operativo es la ocupación de Córcega, el objetivo estratégico es apoyar la campaña italiana, y nuestro objetivo, la venganza. Desde el inicio de la revolución, la Marina solo había sufrido derrotas. No pudieron romper efectivamente el bloqueo de la flota británica en el Atlántico. La operación más exitosa hasta ahora había sido el despliegue en Martinica. Villeneuve, quien había logrado ese despliegue exitoso, también participaba en esta ofensiva. Pero incluso eso fue una operación exitosa solo porque huyeron cada vez que aparecía la flota británica. Nunca fue una victoria en combate. Hoy es completamente diferente, porque la flota francesa luchará en condiciones favorables. Sin embargo, Brueys se dirigió fríamente a los capitanes excitados. Pero todo eso solo es posible si sobrevivimos. ¿Qué? Almirante, pero somos soldados, y los soldados deben estar preparados para morir. Incluso si morimos. Cuando Casabianca, el imprudente corso, estaba a punto de protestar, Brueys gritó: piensen en el joven cadete que salvó esta flota. Es el nombre dado a este buque insignia. Originalmente, el nombre del buque insignia era Louis. Sin embargo, Brueys, el nuevo almirante de la flota del Mediterráneo, nombró al buque insignia con el nombre del joven que lo salvó. Eugene, la pronunciación francesa de Eugene. Brueys, de pie en la cubierta del navío de línea que una vez estuvo a punto de ser consumido por las llamas, declaró con voz clara: un niño de 12 años arriesgó su vida para proteger estos barcos. Además, nos salvó y preservó la marina francesa. Es cierto. ¿Por qué lo hizo? ¿Solo por temeridad? No. Hacia Casabianca y los capitanes que asintieron, Brueys lanzó un grito apasionado. Fue porque tenía fe en que protegeríamos los mares de Francia. Por lo tanto, debemos proteger esta flota. Esa es nuestra misión. Esta es la lealtad francesa, del país de los caballeros. Se paga la deuda debida cumpliendo con el deber. Entonces, ¿cuál es la misión de la Marina? Recuperar los mares de Francia. Solo hay una condición. Deben proteger esta flota. Brueys ordenó la dispersión. Vamos a Córcega. Pero recuerden que lo más importante es proteger la flota. Capitanes. Sí. Todos desembarquen. Regresen a sus barcos y sigan al buque insignia. Los capitanes, con el espíritu elevado, partieron en botes hacia sus respectivos barcos. Sin embargo, había un hombre corpulento en el buque insignia, Eugene, que no compartía ese entusiasmo. Un oficial de caballería de origen, Murat. Quiero pisar tierra. ¿Qué dice este idiota? El almirante acaba de dar un discurso conmovedor. Sálvenme, por favor. Robert Surcouf, el capitán del Eugene, pateó bruscamente a Murat, que sufría de mareo. Cállate y recoge el ancla, hombre de tierra. Apenas 10 días en el mar. Murat, ya completamente harto, miró al cielo. Si este es el precio de la insubordinación, quisiera arrepentirse y retractarse 100 veces. Déjenme montar a caballo. Seré obediente, sea cadete o lo que sea. Desafortunadamente para Murat, la batalla naval apenas comienza. Además, es un camino donde la victoria no está garantizada. Después de todo, el oponente es la Marina Británica, la más poderosa de los mares del siglo XVIII. Sin embargo, la victoria suele ser más fácil cuando el otro es peor que cuando uno es mejor. Dicen que el cuerpo expedicionario francés en Italia ha partido. La capital de Córcega es una ciudad llamada Ajaccio. En realidad, Córcega misma tiene poca población y muchas montañas, así que su capital sería del tamaño de un pueblo en el continente. Aún así, es la ciudad más próspera de la isla. También fue la base de la familia Bonaparte cuando estaban en Córcega. Una ciudad donde una vez Joseph fue juez, Napoleón comandante de la guarnición y Lucien agitador. Ahora son los británicos quienes ocupan este lugar. El gobierno general británico de Córcega. Es la base desde la cual los británicos controlan Córcega, centrada en este Ajaccio. Paoli, quien una vez lideró a los corsos en su movimiento de independencia, estaba sentado tristemente como una especie de asesor. Hasta el punto de que escuchaba con indiferencia el informe del capitán retirado de la Marina Real, Sidney Smith. Francia, un país que una vez fue enemigo de Paoli. Ahora no le importaba si iban a Italia o a cualquier otro lugar. Naturalmente, el gobernador Gilbert Elliot, que escuchaba el informe, tenía una actitud completamente opuesta. El gobernador Elliot miró ansiosamente el informe y preguntó a Sidney. Es incomprensible. ¿No conoce la situación del ejército en Italia?
¿Y dicen que van a una expedición? ¿Cuál es la razón? Es un desastre. Pero dicen que ha llegado un nuevo comandante. ¿Cuál es su nombre? Hay una razón por la que Yot está ansioso ahora. Es porque Ajaccio está prácticamente vacío. Originalmente, Gran Bretaña no tenía bases territoriales en el Mediterráneo excepto Gibraltar. Ahora pueden entrar y salir de los puertos como si fueran propios porque España y el Reino de Nápoles son aliados, pero eso podría cambiar en cualquier momento. Por eso la flota británica del Mediterráneo ha permanecido en Ajaccio hasta ahora. Pero repentinamente llegó una orden de retirada desde la patria. Fue debido a la decisión del gobierno de defender los Países Bajos y atacar Flandes. Por lo tanto, toda la gran flota se ha ido y solo quedan unas 5 fragatas. Si por casualidad el ejército expedicionario italiano también apunta a Córcega, sería una emergencia. Entonces, mientras Elliot estaba ansioso, Sidney frunció el ceño y mencionó un nombre familiar. Napoleón Bonaparte. En ese momento, quien reaccionó fue una persona completamente diferente. Un hombre que estaba recostado relajadamente. Era el almirante Horatio Nelson, agregado naval británico en Génova que entraba y salía de Córcega como si fuera su casa. Vaya, ¿no es ese el oficial que te destrozó el trasero, Sidney? ¿O ahora es comandante? Cállese, almirante Nelson. La pérdida de Tolón en ese momento fue inevitable. Ah, sí. Pero... Nelson se burló de Sidney con una sonrisa despectiva. Yo habría quemado toda la flota allí. Todas y cada una de las naves. Sidney rechinó los dientes, pero las palabras de Nelson eran incisivas. La flota francesa del Mediterráneo. No pudieron quemar ni un solo barco de la gran flota de 30 navíos de línea. Hasta el punto de que hay una evaluación de la Marina Nacional que dice que hubiera sido mejor entregar Tolón temprano y destruir los barcos. Por eso Sidney, quien en la historia original habría regresado a la flota del Atlántico, todavía está en el Mediterráneo. Ansioso por recuperar su honor. Sidney, enfurecido, miró fijamente a Nelson y espetó. De todos modos, no tienen oficiales para operarlos. ¿Qué quiere decir, coronel Sidney Smith? Es simple, gobernador Gilbert Elliot. Francia, después de la Revolución, mató y expulsó del ejército a innumerables oficiales nobles. Entre ellos había muchos oficiales navales experimentados. Sidney declaró con confianza, como si quisiera que Nelson escuchara. Probablemente, aunque tengan navíos de línea, no podrán sacarlos al mar. Ante esas palabras, Nelson se encogió de hombros. De hecho, las palabras de Sidney no estaban para nada equivocadas. El gobierno revolucionario purgó a los oficiales nobles, y entre ellos había oficiales navales. La mayoría deberían haber emigrado, muerto o desaparecido tras retirarse. Si no fuera porque un joven jugador con sed de dinero los reclutó en masa como contrabandistas y oficiales navales. En ese momento, Paoli, que estaba sentado distraídamente, murmuró temblando. ¿Napoleón? ¿Acaso es Napoleone Bonaparte? Reaccionó tarde porque el nombre había cambiado a su versión francesa. Nelson ladeó la cabeza y miró a Paoli. ¿Qué iría a decir ahora ese viejo que tanto le desagradaba? ¿Lo conoce, expresidente Paoli? Lo conozco. Vaya si lo conozco. Si es quien creo que es. ¿Y bien? Bueno, parece que es Corso. En ese momento, Paoli gritó. Es alguien que no conoce la rendición. Hay que cortar el brote antes de que crezca. Si no, ni siquiera Inglaterra estará a salvo. ¿Qué hubiera pasado si Napoleón hubiera tenido 1000 soldados en Córcega? Paoli nunca habría podido expulsar a Napoleón. También habría sido imposible que Inglaterra tomara Córcega. Sin embargo, cuando se atrevió a decir que Inglaterra no estaría a salvo, Nelson gruñó mostrando los dientes. Ahí vamos otra vez. Esas malditas megalomanías. No es eso, señor Nelson. Llámame almirante, viejo. Nelson miró fijamente a Paoli y gritó. ¿Todavía crees que eres el rey de Córcega? Ahora esto es territorio de su majestad el rey de Inglaterra. Y tú eres un súbdito. ¿Por qué Nelson odiaba a Paoli? Hay una razón sumamente emocional. Para Nelson, Paoli es solo un viejo que vendió su país. Y además, solo es de una pequeña isla en un rincón del Mediterráneo. Pero los altos mandos de Londres lo tratan como si fuera realeza por ser expresidente y demás. Y además es terco y no escucha razones, así que Nelson no puede evitar enfadarse. Justo ahora es igual. Si tanto miedo le da ese tal Napoleón, deberían establecer medidas defensivas. Sin embargo, Paoli se opuso firmemente a la construcción de defensas y la formación de reservas, argumentando que los habitantes se resistirían. El gobernador Elliot, siendo un burócrata,
está atrapado entre Nelson y Paoli sin poder hacer nada. Paoli, con su rostro terco enrojecido, estaba a punto de enfadarse con Nelson. Fue entonces cuando, justo cuando los dos testarudos estaban a punto de chocar, un capitán irrumpió en el cuartel general. Era el ayudante de Nelson, Thomas Hardy. El teniente Hardy gritó con el rostro pálido. «Es una emergencia, gobernador Elliot. Ah, almirante Nelson, también está aquí. Deben salir inmediatamente». «¿Qué sucede, señor Hardy? Hay que mantener los modales». «Almirante, no busque modales que ni siquiera mantiene. El enemigo está atacando». Nelson sonrió y preguntó a Hardy. «Bien, estaba aburrido. ¿Cuántos barcos?» Era Nelson, quien había estado tan aburrido en Génova que solo se dedicaba a su amante casada. Ha pasado un año desde la ocupación de Córcega. Ya estaba pensando que sería bueno volver a Inglaterra, cuando de repente se presenta un combate. Hardy respondió aún con el rostro pálido. 30 barcos. «Ah, sí. Bastantes. ¿Son bergantines? ¿O acaso fragatas?» «Bueno». De repente, tragando saliva, Hardy informó. «Todos son, como mínimo, navíos de línea. Parece que la flota francesa del Mediterráneo ha salido en pleno». Esta vez fue Nelson quien palideció. Un intenso fuego de artillería sacudió el costado del barco. «También nosotros tenemos cañones. Pero los números son completamente abrumadores. Navíos de línea, los mejores buques de guerra que dominaron finales del siglo XVIII. Con 3 cubiertas de altura, al menos 80 cañones, y una tripulación mínima de 500 hombres. Que vinieran 30 barcos significaba que habían llegado al menos 15.000 marineros. Aunque las batallas aún no se decidían solo por el fuego de artillería, era imposible enfrentarlos. En tonelaje, números y artillería, eran superiores en todo. Un almirante que comandaba desde la fragata, Victory, gritó. «¡Ja! ¿Qué diablos he estado haciendo en esta isla? En Flandes debe estar librándose una batalla naval que decidirá el destino del Imperio Británico. Debería haber ido allá». Era Nelson, el oficial naval de lenguaje áspero. Ahora que comenzaba la era de las guerras revolucionarias. Nelson, quien una vez comandó una flota de escolta civil, había vuelto a la marina, pero fue un error venir como agregado a Génova. Debería haberse quedado con la flota del Atlántico. O quizás debería haber impedido que la flota del Mediterráneo partiera. De cualquier manera, ahora que la flota de línea francesa había zarpado, Nelson estaba impotente. ¿Cuál era la razón? Una era que toda la flota británica del Mediterráneo estacionada en Córcega había partido por Gibraltar. La otra era el problema de Tolón. De repente, Sidney Smith, el hombre que había sido derrotado en Tolón y venido a Córcega, gritó mientras dirigía el fuego de artillería desde un lado. «Este también es un campo de batalla lo suficientemente difícil, almirante Nelson». «Cállate, Sidney Smith. Si no hubieras dejado escapar estúpidamente a la flota del Mediterráneo, no estaríamos aquí luchando tan duramente. Te digo que hice todo lo que pude». En ese momento, Nelson agarró a Sidney por el cuello y gritó. «¿Eso? ¿Todo lo que pudiste? 30 navíos de línea». A lo lejos, enormes barcos emergían atravesando la niebla. ¡Boom! De este lado solo había 5 fragatas. Comparado con 30 navíos de línea, no solo el tonelaje de los barcos era diferente, sino que el número de cañones era incomparable. Era una situación donde tenían que enfrentar cientos de cañones con apenas decenas. Si seguimos así estamos acabados. Aunque los navíos de línea enemigos son abrumadores, si nos retiramos a tierra y luchamos. ¿Acaso somos el ejército de tierra, idiota? Nelson gritó hacia Sidney, el fracasado de Tolón que aún no recuperaba el sentido. O quizás deberíamos traer a la milicia corsa para usarla como carne de cañón. Fue entonces cuando... ¡Van! Una bala golpeó el barco. En ese momento, una astilla de madera salió disparada. La guerra es una situación extrema donde los accidentes más fortuitos pueden causar heridas fatales. La astilla rozó un ojo. El ojo derecho de Nelson. ¡Ah, mi ojo! Dios mío, almirante Nelson. ¿Dónde hay un médico? Sí, señor, el enemigo está atacando. Nelson cayó mientras recibía primeros auxilios, gritando de dolor. Maldita sea, todo esto es culpa del estúpido Odd, Sidney, Gilbert Elliot. No, es culpa de Paoli. ¡Ah! Odd es otro almirante británico que también fracasó y fue expulsado de Tolón. Sidney Smith, el oficial que falló en quemar la flota del Mediterráneo en Tolón, está justo a su lado. Gilbert Elliot es el administrador nombrado actual gobernador británico de Córcega.
Ninguno de los tres previó que la flota francesa atacaría repentinamente. Según la inteligencia, todos los oficiales de la Marina francesa habían emigrado o muerto. ¿De dónde habían salido repentinamente los oficiales navales capaces de operar una flota tan grande? Ya fuera Sidney, Elliot o el gobierno británico, era evidente que todos habían fallado en su inteligencia. De repente, Nelson, apenas atendido, se levantó de golpe con un vendaje en su ojo derecho. Retirada. Almirante, ¿estás seguro? ¿Qué? ¿Quieres luchar en estas condiciones? Si esos bastardos abren fuego formalmente, el edificio del gobernador volará por los aires. Embarquen al gobernador Elliot y los funcionarios del gobierno. El capitán Thomas Hardy comenzó a mover el barco apresuradamente. Mientras entraban urgentemente al puerto de Ajaccio en la isla de Córcega, Nelson rechinaba los dientes. Entraban al puerto ahora para escapar. Pero si volvía, sería para conquistar. Definitivamente, volveré. A este Mediterráneo. Era el momento en que el almirante tuerto, Nelson, juraba venganza contra la flota francesa del Mediterráneo.